Hechos capítulo 6, versículo 7. Vamos a dar lectura al único libro de toda la Biblia que se continúa escribiendo. ¿Sabían eso? Es el único libro en toda la escritura que es el libro que se continúa escribiendo. El libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7 en adelante. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Señor, te agradecemos por el privilegio que tenemos en esta tarde de venir ante tu palabra, Señor. Gracias porque ninguno de nosotros somos dignos de estar delante de tu presencia, sino única y exclusivamente y a través de la persona y obra de tu Hijo en la cruz, Señor. Gracias porque el día de hoy, Señor, todos tenemos necesidad de aprender de ti. Nadie es una obra terminada. Y Señor, hoy queremos aprender cómo es que tu palabra crece cada día, Señor. Cómo es que la palabra del Señor crece y se multiplica. Cómo es que en mi vida puedo observar, Señor, que esto es una realidad de que la palabra de Dios crece en mi vida. Señor, ayúdanos en esta tarde. Te pedimos que tú seas con nosotros y que en nuestra debilidad tú seas glorificado, Señor. Háblanos, queremos escucharte, Padre. Que corazones sean cambiados y vidas sean transformadas por medio de la exposición fiel de tu palabra, Señor. Que solo sea tu palabra y nada más que tu palabra, Señor. A través de tu Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros, Señor. Dependemos de ti para que tú hagas algo, Señor. Sin ti, simplemente son palabras vacías, Señor. Obra, Padre. Obra en mis hermanos y en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acabamos de dar lectura a una de las partes fascinantes del libro de Hechos, dado que lo que el médico Lucas, autor de este libro histórico que tenemos en nuestras manos o que tienes en tus manos, hace referencia a que la palabra de Dios crecía. No se está refiriendo en primera instancia a personas ni a lugares, sino la palabra de Dios o la palabra del Señor crece, la palabra de Dios incrementa. ¿Es posible que la palabra de Dios crezca? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible poder entender que la palabra de Dios continúa creciendo? Lo veremos a través de revisar los registros que tenemos de los primeros 30 años del establecimiento y expansión de la Iglesia de Cristo. Este libro que tienes en tus manos, el libro de Hechos, narra los primeros 30 años aproximadamente del establecimiento y también de la expansión de la Iglesia de Cristo, dicho de otra forma, de la iglesia local. El bosquejo del sermón está dividido en 4 puntos principales. Hay manifestación. ¿Me hago para atrás? Adelante. ¿La mía? ¿La apago? Muy bien. 4 puntos principales que vamos a ver a lo largo de estos minutos. En primer lugar, ¿qué es la palabra de Dios? En segundo, una vista panorámica acerca del libro de Hechos, que nos permitirá comprender y conectar con el tercer punto, que son 4 ejemplos que vamos a ver acerca de esto. Y en cuarto y último lugar, una aplicación práctica. Te lo repito, número 1, ¿qué es la palabra de Dios? Número 2, una vista panorámica del libro de Hechos. Número 3, 4 ejemplos que encontramos en este asunto de la creciente palabra de Dios. Y en último lugar, y como una aplicación práctica a lo que estaremos viendo en esta tarde, el día de hoy. Así que en primer lugar, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? El mensaje del Señor, o dicho de otra forma, el sustantivo que la Biblia ocupa para la palabra, valga la redundancia, logos en griego, palabra hablada,
Es el término con el que se hace referencia en general a lo que está en la mente del que habla. Es el término que hace referencia en general a lo que está en la mente del que habla. Piensa en esto, es lo que en la mente de Dios se encontraba, ahora lo conocemos a través de lo que está escrito. El concepto de la palabra de Dios expresa la comunicación de la mente y los propósitos de Dios al hombre por medio de la revelación proposicional. ¿Qué significa esto? Que cuando venimos a la Biblia encontramos verdades objetivas proposicionales. Es Dios proponiéndote o Dios afirmando algo que es, algo que existe o algo que posee determinadas características. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, encontramos la comunicación de la mente de Dios al hombre en diversos medios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se usa esta palabra clásica de vino palabra de Jehová a, o la palabra de Jehová a, o Jehová dijo. Estoy seguro que lo has leído a lo largo de tu rutina. Si es que tienes una rutina de la lectura del Antiguo Testamento, te encontrarás muchas veces con palabra de Jehová que vino a profeta Ezequiel, Oseas, etc. La palabra de Dios es así una extensión de la personalidad divina, mediante la cual está manifestada de una manera racional y manifestada con autoridad divina. La palabra de Dios es una extensión de la personalidad divina. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, quiero hacer énfasis en esto, estás encontrando la personalidad divina escrita en cada una de las páginas de este libro. Este libro que tienes en tus manos es la palabra de Dios. Este libro que tienes en tus manos no es un código de ética, ni un código de moral, ni conducta. Es la palabra de Dios que revela quién es Dios. Lo que en la mente de Dios se encontraba, o algo de lo que en la mente de Dios se encontraba, lo tenemos hoy en nuestras manos. El Salmo capítulo 130, versículo 20, dice las siguientes palabras: bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Es decir, que la palabra de Dios, que es una extensión de la personalidad divina, debe de ser obedecida por todos, sean ángeles. ¿Cambiamos? Es por medio de la palabra de Dios, al ser expuesto a la palabra de Dios, que tú tienes la oportunidad de cambiar. Eres regenerado de una manera fabulosa y maravillosa, de modo que la palabra de Dios, más que solamente un cambio de moral en nuestras vidas, hace una obra sobrenatural trayéndonos de las tinieblas a la luz admirable. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para hacer esa salvación en cada uno de nosotros. Después, dicho de paso, el Salmo 119, solamente 2 versículos no tienen referencia a la palabra de Dios. De los 150 versículos que contiene el Salmo 119, solo 2 versículos no hacen referencia a la palabra de Dios. Es fascinante leer. De hecho, el pastor MacArthur dice que si tú quieres saber cómo está tu termómetro espiritual, lee el Salmo 119. Si te quedas como por ahí del versículo 15, pues ya sabes cómo está tu termómetro, ¿no? Si llegas al 150, pues bueno, ya sabrás cómo estás en tu termómetro del deseo de la palabra de Dios.
Eso en el Antiguo Testamento. Por su parte, en el Nuevo Testamento se usa la palabra para designar a aquel que es la palabra viva del Dios viviente y predicado por medio del Evangelio. Es decir, que la palabra de Dios es mencionada por el Señor Jesús, por ejemplo, en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan ahí en Lucas capítulo 8? Cuando Lucas registra esta fascinante parábola, prácticamente lo que el Señor está diciendo son las siguientes palabras. Lucas capítulo 8, versículo 11. Esta es pues la parábola explicando. Primero da la parábola y después le explica. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Cuando tú le predicas a alguien, has escuchado este concepto de, ok, tú avientas la semilla y Dios es el que da el crecimiento. Uno sembró, otro regó, dice el apóstol Pablo, pero quien da el crecimiento es Dios, no somos nosotros. Es el Señor el que permite que ese crecimiento se da. Pero es la palabra de Dios, es la semilla la que se implanta en el corazón de las personas cuando tú les predicas el Evangelio. Hace ratito platicaba con alguien de ustedes sobre, en el discipulado de ética, o más bien platicaba con todos los hermanos que suben, que la razón principal por la que tú le predicas a alguien no es para ganar un argumento de que tú tienes la razón y él está equivocado y está en pecado, no. La razón por la que tú le predicas a alguien es porque esa persona a la que tú le estás predicando tiene la necesidad de un Salvador. No para decirle simplemente que está mal y tú estás bien. Eso no sirve. Si tú en algún momento has hecho eso, arrepiéntete. Esa no es la forma de predicar el Evangelio. La forma de predicar el Evangelio es viendo a aquella persona a la que tú le estás predicando con la necesidad de un Salvador. Si él se opone a ti, no veas la oposición como una forma de negar lo que tú estás diciendo que es verdad, sino buscas explicar lo que tú crees que es verdad, no para ganar un argumento, hermanos, para ganar su corazón, para que el Señor obre en él de manera sobrenatural, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder para regenerar, para salvar, para traer convicción de pecado. En los evangelios sinópticos, ¿cuáles son estos evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. En el capítulo 8, en el versículo 38 del evangelio de Marcos, lo dice de la siguiente forma, de manera plural. Míralo cómo dice, porque el que se avergonzara de mí, palabras del Señor Jesús, y de mis palabras, Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga él en gloria, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es en los evangelios sinópticos que se habla en plural, pero por otro lado en el evangelio de Juan se habla de manera singular. De modo que la palabra de Cristo, hermanos, o la palabra de Dios es veraz, da vida, trae reconciliación, salvación, produce fe, justificación, exhortación y muchas cosas más. Pero déjame definírtelo en 4 formas muy sencillas. Número 1, la palabra de Cristo tiene poder para crear las cosas. Número 2, es mediante la palabra de Dios que creó las cosas que las sustenta. Nota lo que dice el capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado o fue constituido, dice la Reina Valera, lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, porque por la fe entendemos que el universo fue preparado, constituido, y ahí viste cómo lo dice, por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tuvo el poder de crear lo que no existía. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia no se encarga de preguntarte si quieres o no creerlo, a la firma y punto. Si lo quieres creer o no es asunto tuyo, pero la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto. Ahí está el inicio, de la nada trajo la existencia a todo. Esa palabra crear en hebreo es la palabra barak, ex nihilo de latín, de la nada trae la existencia a algo. El único que tiene el poder de hacer eso, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que crea, es la misma palabra de Dios que lo sustenta. Hebreos capítulo 11, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es la palabra de Dios, tiene el poder para crear, es la palabra de Dios la que sustenta las cosas creadas, es la palabra de Dios viva y eficaz, y en cuarto lugar, permanece para siempre. ¿Recuerdas lo que dice ahí en primera de Pedro capítulo 1, versículo 25? Mas la palabra del Señor, no tus palabras ni las mías, la palabra de Dios permanece para siempre. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Es la palabra de Dios que discierne las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios que nos produce un cambio sobrenatural. Es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, es lo que existía en la mente de Dios que ahora conocemos por lo que está escrito. De modo que la idea que Lucas tiene al escribir acerca de que la palabra de Dios, la palabra del Señor crecía en Hechos capítulo 6, versículo 7, nos muestra que es la palabra de Dios creciendo, es la palabra de Dios siendo creída. La palabra de Dios siendo creída. Estoy seguro que tú identificas el momento en el que por primera vez te predicaron el Evangelio, en ese momento la palabra creció, porque fue creída. Cuando tú eres instrumento para que alguien más venga a Cristo en arrepentimiento y fe, la palabra de Dios está creciendo, sigue siendo creída constantemente. Y lo fascinante de estudiar el libro de Hechos, lo asombroso de estudiar el libro de Hechos, como lo vamos a ver en un momento, en el segundo punto que es el que vamos a entrar, una vista panorámica de este libro histórico, narrativo de transición práctica, así es como se le conoce. Si tú quieres colocar el género literario del libro de Hechos, histórico narrativo de transición práctica, porque registra los primeros 30 años del establecimiento y la expansión de la iglesia. Probablemente la forma más clara de poder entenderlo esto es en el capítulo 1, en el versículo 8 del libro que estamos revisando, que es el libro de Hechos. Capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos. Capítulo 1, versículo 8. Probablemente es la mejor forma de entender el curso que toma este libro. O dicho de otra forma, la forma en la que puedes bosquejar este libro. Hay muchas formas de hacerlo, pero probablemente la más adecuada es esta. Capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, número 1, en Jerusalén, número 2, Judea y Samaria, y número 3, hasta lo último de la tierra. En este libro de Hechos encontramos que estas tres divisiones principales, capítulo 1 al capítulo 8, el Evangelio de Jerusalén, capítulo 8 al capítulo 12, el Evangelio de Judea y Samaria, capítulo 13 hasta el capítulo 28, hasta lo último de la tierra. Encontramos que el Evangelio con 12 personas, que fueron los 12 apóstoles, más otros más que fueron 120 que estaban en el aposento alto, que fueron llenos por el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. De ese pequeño grupo de personas, hoy somos millones. La palabra de Dios se sigue cumpliendo, el libro de Hechos se sigue escribiendo, Dios sigue obrando, el Espíritu Santo sigue trayendo convicción de pecado, la palabra de Dios sigue teniendo poder. No ha caducado, sigue tan fresca como en el primer momento en que fue exhalada por Dios a través de la segunda persona de la Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que encontramos en el libro de Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento descansa en la doctrina de Cristo, teniendo su afirmación con el Antiguo Testamento. De manera que hay muchas referencias del Espíritu Santo en el libro de Hechos. La primera y la más conocida y una de las más malentendidas es en el día del Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre aquellos discípulos. Recuerdan esa historia para no tomar mucho tiempo en eso, y muchos enseñan que si has recibido el Espíritu Santo, entonces tienes que hablar en lenguas. Pero en realidad eso es un error garrafal, porque el texto no está enseñando eso, porque en otras ocasiones, si tú lees el libro de Hechos, encontrarás que los apóstoles en algún momento oraron por las personas y ¡pum!, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y no hablaron en lenguas. En otro momento el apóstol Pedro entra a la casa de Cornelio, predica el evangelio y ¡pum!, viene el Espíritu Santo. No fue orando, en alguna ocasión fue orando, en alguna ocasión fue predicando, en otra ocasión fue imponiendo manos,
En la ocasión, en el día de Pentecostés, simplemente estaban orando los discípulos y cayó el Espíritu Santo, pero no en todas hablaron en lenguas. Tomar como doctrina el capítulo 2 para enseñar que si no hablas en lenguas, no recibiste el Espíritu Santo, es un error doctrinal. Así nos lo enseñan las Escrituras. Hay dos iglesias preponderantes en el libro de Hechos que encontramos, capítulo 1 al capítulo 12, la iglesia de Jerusalén. Capítulo 13 al 28, la iglesia de Antioquía. Tenlo presente esto porque nos va a ayudar a aterrizar la idea de cómo es que la Biblia nos muestra que la palabra de Dios crece. Por un lado encontramos a la iglesia de Jerusalén, siendo como la iglesia local primitiva, primaria, constituida por puros judíos. No había ningún gentil que se había convertido en la iglesia de Jerusalén, excepto Cornelio el centurión en el capítulo 10 del libro de Hechos. Encontramos después, llegamos al capítulo 13 del libro de Hechos, y encontramos a la iglesia de Antioquía ya formada por judíos y gentiles. Algo interesante. Es como ves este curso de narrativa en el libro de Hechos en donde judíos, 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 gentiles, judíos, gentiles, judíos, gentiles, 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 gentiles. Apóstoles, pastores, apóstoles, pastores, apóstoles, pastores, 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 pastores. El curso de la narrativa del libro de Hechos va en aumento de solo un grupo de personas en la aldea de Jerusalén o en las regiones aledañas a tres continentes, perdón. A tres continentes había llegado el poderoso mensaje del Evangelio. Ahora, quiero mostrarte el énfasis del crecimiento en particular o el progreso que registra el libro de Hechos de la palabra de Dios. Número 1, capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y primer lugar, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Estamos en el segundo sermón del apóstol Pedro. Capítulo 6, versículo 7, que ya lo leímos, que es el texto que estamos revisando. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También todos los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificados, andando en el temor del Señor, y se encontraban felices por el Espíritu Santo. Capítulo 12, versículo 24. Hasta este momento han pasado más de 15 años, hermanos. Tú lees el capítulo 1 de Hechos al capítulo 12 y han pasado 15 años. 15 largos años. Tú lo lees en 20 minutos. Han pasado 15 largos años. Mira lo que dice, pero la palabra del Señor nuevamente crecía y se multiplicaba. Capítulo 16, versículo 5, segundo viaje del misionero del apóstol Pablo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Capítulo 19, versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente. Capítulo 19, versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor al final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y por último, no menos importante, mira cómo termina el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Te acuerdas este arresto domiciliario que el apóstol Pablo tenía en la ciudad de Roma? Durante 2 años le prestaron una casa alquilada, no podía salir, pero podía seguir haciendo labor misionera. De modo que revisando estos pocos textos, encontramos que hay un énfasis del crecimiento en particular o el progreso del Evangelio o de la palabra de Dios a través de las personas que estaban creyendo el Evangelio. Iniciamos con la iglesia de Jerusalén y terminamos en 3 continentes diferentes. ¿Qué hace que la palabra de Dios crezca? Estas anotaciones acentúan, insisto, el crecimiento numérico y el impacto creciente de la palabra de Dios en la vida de las personas. De leer el libro de Hechos, hermanos, significa atestiguar el crecimiento del cristianismo de una manera exponencial. Y todo esto surge, aquí vamos aterrizando el avión, a través de la iglesia local. No existe como tal en el registro de Hechos, aunque es un libro histórico, pero también es un libro inspirado. O sea que es digno de ser enseñado.
No tiene menos importancia que ninguna de las cartas del Nuevo Testamento. Cuando tú vienes al libro de Hechos y encontramos este registro del crecimiento exponencial de la palabra de Dios, existe solo un medio, a través de la iglesia local. No hay otra forma de hacerlo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es la importancia de la iglesia local para el crecimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede crecer fuera o aislado de la iglesia local. En otras palabras, tú no puedes ser un cristiano solitario o un llanero solitario. Nos necesitamos. Necesitas a la iglesia local, a los que estamos reunidos, los que estamos aquí presentes hoy. Somos la iglesia local, el cuerpo de Cristo. Tú necesitas a tu hermano que está a tu lado para seguir creciendo, para que la palabra de Dios siga siendo creída. Porque no basta con que creíste y te arrepentiste del evangelio. Te arrepentiste de tus pecados y creíste en el evangelio. Necesitas continuar creyendo en la misma verdad. Amando al hermano que es difícil, amando tus propias dificultades. Viendo en ti cada día con más claridad el pecado que existe y la necesidad de un Salvador que te mantenga firme hasta que el Señor se llame a tu presencia. Si estás casado, lo mismo. Si estás soltero, lo mismo. Si estás en la universidad, exactamente lo mismo para cada uno de nosotros en la esfera en la que nos encontremos. Tú necesitas continuar creyendo la palabra de Dios y el medio principal que Dios ha dejado es la iglesia local. El registro tangible que encontramos en el libro de Hechos del exponencial crecimiento de la palabra de Dios siempre fue a través de la iglesia local. Nunca el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Felipe o Marcos, que son los 4 ejemplos que vamos a ver, ninguno de ellos estuvo fuera de una iglesia local. Siempre estuvieron plantados en la iglesia local. Una realidad en este tiempo, o en ese tiempo mejor dicho, es la misma realidad hoy y será la misma realidad mañana. En otras palabras, la verdad del crecimiento exponencial del evangelio en ese tiempo a través de la iglesia local es la misma verdad hoy y será la misma verdad mañana. En otras palabras, si tú quieres, si podemos preguntar, bueno, ¿cómo debemos hacer iglesia? El libro de Hechos es un registro maravilloso para entender cómo es que la iglesia funcionaba, cómo crecía la palabra de Dios, cómo muchas personas seguían, que aumentaba el crecimiento de la palabra de Dios. Muchos eran convencidos y venían en arrepentimiento y fe. Así que vamos al tercer punto de este bosquejo para ver 4 ejemplos que vamos a revisar de manera rápida de cómo es que ellos crecieron en la palabra de Dios y cómo fueron instrumentos para que la palabra de Dios creciera. Pareciera que unos son más importantes que los otros, pero en realidad no. Encontraremos en primer lugar al apóstol Pablo, en segundo a Felipe, tercero a Pablo, y probablemente no has escuchado mucho de él, pero Juan Marcos. Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Tenemos a un pescador, tenemos a un diácono, a un erudito de la ley y a un hombre que desistió del evangelio. 4 personales completamente diferentes que Dios ocupó para que la palabra de Dios continuara creciendo. En primer lugar, el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14 del libro de Hechos. Entonces Pedro, poniéndose de pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que están en Jerusalén, esto les sea notorio. ¿Y qué dice? Oíd mis palabras. Pregunta, ¿eran las palabras de Pablo? ¿Perdón, de Pedro? ¿Sí? ¿Pero qué estaban comunicando las palabras de Pedro? La palabra de Dios. Porque Pedro lo que hace es fascinante en el libro, en el instituto, la materia de historia de la iglesia, que antes era la materia del libro de los Hechos. Una de las tareas obligadas es analizar de manera detallada el primer sermón, hermanos. El primer sermón predicado en la historia de la iglesia. Es el primer sermón y ni más ni menos es dado por el apóstol Pedro. Es el apóstol Pedro que se encarga de ejecutar el primer sermón, la primera predicación pública después de la ascensión de Cristo. No había habido otra predicación pública. Viene el día de Pentecostés y el apóstol Pedro es el encargado de predicar por primera vez el evangelio cuando nuestro Señor ya no estaba en esta tierra. Y el impacto que tuvo esa predicación es el mismo impacto que sigue teniendo el día de hoy cuando la palabra de Dios es predicada. No es diferente, es el mismo.
En ese tiempo fue Pedro, hoy soy yo, mañana es el próximo amigo es el pastor Vitelio, puede ser tú después. Quien sea no es lo importante, es el mensaje. Nota cómo reaccionaron al mensaje de la palabra de Dios los primeros oyentes del mensaje. Versículo 37 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Pedro les dijo: arrepentíos, arrepiéntanse, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el mismo discurso siempre, hermano. Nota que no estamos buscando nuevas estrategias para hacer iglesia. Es la misma estrategia siempre, atemporal, fresca y viva la predicación del Evangelio. Es la palabra de Dios. Solo y exclusivamente la palabra de Dios. No es tu testimonio personal, no son tus buenas experiencias, ni tu obediencia. Es la palabra de Dios que tiene el poder para transformar a cualquier persona. Es la palabra de Dios que inició con un grupo pequeño que después se convirtieron en los primeros 3,000, como lo dice más adelante en el versículo 40, hasta los millones que somos hoy en todos los continentes. Es la palabra de Dios. Siempre habrá hombres importantes, claro. No podemos demeritar el trabajo que hicieron y que han hecho a lo largo de la historia, hombres que han levantado la bandera de la verdad, pero el único medio y recurso que tenemos de parte de Dios es su palabra. Más adelante en los primeros 12 capítulos encontrarás, si alguna vez has leído el libro de Hechos, si no, te animo a que lo leas, es fascinante estudiarlo. Encontrarás que en los primeros 12 capítulos el personaje principal es el apóstol Pedro. Pedro es el encargado de predicarle al primer gentil. Para nosotros es como si tú vas al capítulo 10, encontrarás que Pedro entra a la casa de un gentil y para ti es como, bueno, normal. Pero para los judíos era un asunto grave, complejo. No podían entrar en cosas inmundas, ni participar de cosas inmundas. Entrar en la casa de un gentil era participar de cosas inmundas. El choque que tenían los judíos por causa de la palabra de Dios era impresionante. Estaban rompiendo completamente la estructura a la que estaban acostumbrados los judíos. Porque Pedro era judío, el apóstol Pablo era judío, Felipe era judío, Juan, Marcos, no estoy seguro, pero por lo menos estos tres que vamos a ver eran judíos. Y Pedro le predica en el capítulo 10, después de la visión que tiene de un manto que baja y todo tipo de animales inmundos, y Dios le dice a Pedro: Pedro, mata y come. ¿Has leído la historia? Pedro, mata y come. Y por tercera ocasión, Pedro, mata y come. Y es entonces que Pedro entiende la visión y llega a la casa de Cornelio y predica el evangelio, y es el registro del primer gentil que se convierte al cristianismo. El primer registro del primer gentil es dado por causa de la predicación del apóstol Pedro. Tú dirás, bueno, fascinante el apóstol Pedro al predicar la palabra de Dios. Acompáñame conmigo, por favor, al capítulo 2 de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿te acuerdas que te mencioné la iglesia de Antioquía? La iglesia de Antioquía aparece en el capítulo 13 del libro de Hechos. La iglesia de Antioquía, formada por gentiles y judíos, la iglesia misionera también se le llama, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía la cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, judíos, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cómo? A ver, explícame que no estoy entendiendo. El apóstol Pedro, que su primer sermón se convirtieron 3,000 personas y en el segundo 5,000, ¿ahora está siendo un hipócrita? Porque eso es lo que le está diciendo Pablo a Pedro: no seas hipócrita. Tú fuiste el instrumento del Señor para predicarle al primer gentil del evangelio y ahora te retraes. ¿Ya te olvidaste de la visión del Señor y de la palabra de Dios? ¿Notas cómo no es importante el mensajero sino el mensaje? Y encontramos más adelante a Pedro siendo restaurado. Pero es el apóstol Pedro, uno de los personajes que es
digno de estudiar en el libro de Hechos. En segundo lugar, Felipe, regrésate conmigo a Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Y prácticamente lo que hacen los apóstoles es decir, busquen a varones entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quien podamos encargarle esta tarea. Y mira lo que dice el versículo 5 del capítulo 6 del libro de Hechos. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Y solamente de estos 7, 2 son mencionados en el libro de Hechos. Esteban como el primer mártir y Felipe, que aquí lo nombran como el primer diácono o uno de los primeros 7 diáconos. Mira lo que dice en el capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. No pierdas de vista que Felipe fue escogido para servir las mesas. Él no fue escogido para predicar. Él fue escogido para servir, para ser el chalán de los apóstoles, prácticamente. Y mira lo que dice el versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿Y qué hizo? Les predicaba de Cristo, predicaba la palabra de Dios. El primer evangelista registrado en el libro de Hechos. El primer evangelista que inició siendo diácono. Ese diácono que fue escogido por los apóstoles para servir a las mesas, unos versículos después, probablemente un año después, se encuentra predicando en la región en la que ningún judío podía estar. ¿Recuerdas esta escena cuando Jesús venía con sus discípulos para llegar a Jerusalén y no podían poder pasar por Samaria y Jesús tenía que pasar para ver al samaritana y demás? ¿Recuerdas cómo es que los judíos no podían tener interacción con ellos? Nuevamente, el evangelio rompiendo los esquemas. El evangelio no hace excepción de personas, el evangelio es para toda persona. Dios no hace excepción de personas. Primera de Timoteo capítulo 2, Dios queriendo que ninguno se arrepienta, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es nuestra responsabilidad predicarle a cuanta persona sea posible de las verdades del evangelio. Aquí Felipe estaba predicando en un lugar donde jamás se hubieran imaginado los judíos, o sea, los apóstoles, que les tenían que predicar el evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 26. Nuevamente Felipe, mira cómo aparece. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque en el camino desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Encontramos a Felipe platicando con el etíope. Recuerdan que el etíope estaba leyendo el libro de Isaías, se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo? Si no me lo explican. Y entonces Felipe empieza a predicarle el evangelio. Esta es la penúltima vez que es nombrado Felipe. ¿Recuerdas Felipe que capítulo 6? Diácono. Capítulo 8, predicando el evangelio. Y trasládate conmigo al capítulo 21, por favor. Del libro de Hechos, versículo 8. Capítulo 21, versículo 8. A finales del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Capítulo 21, versículo 8. Al otro día saliendo Pablo y los que estaban con él, fuimos a Cesarea y entrando en casa de ¿quién? Felipe. Y mira cómo lo registra el libro de Hechos. ¿Dice diácono? No, ¿verdad? Evangelista, que era uno de los 7 diáconos, pasamos con él. Qué interesante es cómo el libro de Hechos termina haciendo la última mención de Felipe como Felipe el evangelista. ¿No es claro entonces el crecimiento de este hombre que fue escogido para servir y termina siendo nombrado como evangelista? Ahora, dicho sea de paso, cuando Felipe fue escogido como uno de los primeros 7 diáconos, estábamos en el año 35 después de Cristo. Cuando es mencionado como Felipe el evangelista, estamos en el año 57. Hay 52 años de diferencia entre Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 21, hermanos.
22 años. Y la palabra continuaba siendo fresca. Dios estaba ocupando a hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Nunca fuera de la iglesia local. Felipe pertenecía a la iglesia local de Jerusalén. Felipe pertenecía a la iglesia local de Jerusalén y Dios ocupó a Felipe ahí dentro de la iglesia local. Tú no esperes que Dios te use, no esperes que Dios te use fuera de la iglesia local. No esperes, hermano, que Dios ejercite tus dones fuera de la iglesia local. No esperes que la palabra de Dios crezca en tu vida fuera de la iglesia local. Es impresionante el peso que tiene la iglesia local para nosotros. En tercer lugar, el apóstol Pablo. ¿Qué puedo decir de ellos? Muchos de ustedes, o casi todos, conocemos la figura preponderante del apóstol Pablo. En el capítulo 8, me voy a ir un poco más rápido por términos de tiempo. En el capítulo 8, en el versículo 1, aparece Saulo de Tarso, consintiendo la muerte de Esteban. ¿Recuerdas esa historia? Capítulo 9, versículo 1 al versículo 5. Encontramos a Pablo yendo a Damasco y se encuentra con el Señor Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Yo no estaba persiguiendo a la iglesia? ¿Y la iglesia crece por quién? Por la palabra de Dios. ¿Notas la relación que hay en eso y cómo es que la preponderancia de la palabra de Dios en la iglesia local? Capítulo 11, versículo 25. Esto es interesante. Ve el capítulo 11, versículo 25. Porque en el capítulo 9 se convierte el apóstol Pablo, pero es hasta el capítulo 11, versículo 25 que empezamos a saber de él con más precisión. Ese titán, o ese león del Señor, como algunos han llamado al apóstol Pablo, pertenecía a una iglesia local, hermanos. Capítulo 11, versículo 25, dice, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, lo trajo ¿a dónde? A Antioquía. Es la primera vez que encontramos a Pablo ya envuelto en una iglesia local. Ahora, esto está en la antesala de que los discípulos, los apóstoles llegaron a los oídos de los apóstoles que el evangelio estaba llegando a una dirección, a un lugar que estaba a 280 kilómetros de la región de Jerusalén. 280 kilómetros. No estaban las aldeas cercanas. 280 kilómetros. Era una distancia considerable. Y empezó a haber este ruido de pasillo de que, mira, el evangelio está llegando también a Antioquía. Y entonces los apóstoles mandan a Bernabé, que pertenecía a la iglesia local de Antioquía, para ver si lo que estaba sucediendo es real o no. ¿Por qué? Porque ya era una región judía, era una región gentil. Y es ahí donde encontramos al apóstol Pablo, llamado Saulo hasta ese momento, traído por Bernabé a la iglesia de Antioquía. Y nota cómo dice el capítulo 13, versículo 1. Lo único que sabemos de esto es que en el versículo 26, capítulo 11, versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamaron cristianos por primera vez. Lo único que sabemos de Pablo es que después de convertirse predica en Damasco, no sabemos nada más de él. Sale en el capítulo 11, traído de Tarso, de su ciudad natal, a Antioquía. Se congrega un año ahí y después en el capítulo 13 mira cómo aparece el apóstol Pablo. Habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, en la iglesia, nota esto, es una iglesia local. Primera iglesia local que registra el libro de Hechos, Jerusalén. Segunda iglesia local, Antioquía. Había pastores y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. ¿Y quién? Saulo. Ahí estaba Saulo. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Probablemente Pablo en este momento ya pertenecía al consejo de ancianos de la iglesia de Antioquía. Él no llegó siendo el papas fritas. Él estaba en otra región y fueron por él y lo trajeron a la iglesia de Antioquía. Pero en el capítulo 11 no se encuentra ministrando la palabra de Dios. Notas una
una vez más cómo el crecimiento de la palabra de Dios está en cada uno de nosotros? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto has crecido en la palabra de Dios? A través de estar anclado en una iglesia local. ¿O eres de los que brinca en una u otra iglesia porque estás un año en una iglesia, otro año en otra iglesia, porque no te gusta lo que hace uno, lo que hace otra? ¿O porque te lastimaron? ¿O porque te vieron feo? ¿O porque los hermanos son difíciles? Te tengo una noticia, tú también lo eres. Porque ellos tienen pecado, tú también lo tienes. Pero ese hombre, Bernabé y Pablo, estaban anclados a una iglesia local. El apóstol Pablo y Bernabé, formando parte de la iglesia local de Antioquía, son enviados por el Espíritu Santo y confirmados por los ancianos a la obra misionera. Lo que ya conoces, los 3 viajes del apóstol Pablo, los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, en donde muchas personas más se convirtieron. Pero lo interesante de esto es que cada vez que el apóstol Pablo terminaba un viaje misionero, regresaba a Antioquía. Si tú vas a la última parte de tu Biblia, en el mapa, encontrarás que todas las Biblias lo traen, los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Dónde inicia y dónde regresa? Y siempre iniciaba en Antioquía y regresaba a Antioquía. Iniciaba en Antioquía y regresaba en Antioquía. Porque el apóstol Pablo pertenecía a una iglesia local. Él no se mandaba por sí solo. Y estamos hablando del mero titán del Señor. El apóstol Pablo, el que dictaba cartas, el que decía lo que se tenía que hacer. El que a los corintios les dijo: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su alma sea salva. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Cristo ya fue claramente presentado? Ese hombre duro pertenecía a una iglesia local. El crecimiento exponencial que tenía el apóstol Pablo fue anclado a una iglesia local. Mi deseo es que el día de hoy tú puedas ver y apreciar con mayor claridad y belleza lo que Dios se hace a través de la iglesia local. Y cómo Dios crece, cómo la palabra de Dios crece a través de la iglesia local que somos nosotros. ¿Tu comprensión del evangelio ha crecido? ¿Hay más claridad de lo que significa que Cristo murió por ti en la cruz? ¿Te pasa que cuando te metes a bañar, y a algunos les gusta bañarse con agua fría, pero ¿quién le gusta bañarse con agua caliente? Levante la mano. ¿Quién se baña con agua caliente? Así que aparece sauna. ¿Sí? Me vas a entender que te pasa que el espejo de tu baño se empaña, ¿verdad? Y te quieres ver y como que no hay mucha claridad. Y conforme va pasando los minutos y el vapor se va extinguiendo, lo empañado del vidrio empieza a tomar claridad. Y entonces la imagen que está proyectando el espejo toma mayor claridad conforme lo empañado se va. Esa es una realidad en tu vida cuando vienes a las Escrituras. Hay más claridad de quién eres tú y quién es Dios, anclado en una iglesia local, perteneciendo a un ministerio en el que vas a forjar tus dones sí o sí, vas a trabajar la paciencia que Dios quiere que trabajes, vas a amar a tu hermano. Nuestro hermano Javi lo citaba hace un momento en 1 Corintios 19, capítulo 11, versículo 19. Es necesario que entre ustedes haya disensiones, roces, pleitos, para ver quién de ustedes es aprobado. Es a través de la iglesia local que la palabra de Dios crece. Espero que lo puedas empezar a ver con más claridad. Es a través de es a través de la iglesia local que la palabra de Dios crece, hermano. Ama tu iglesia local. Súmete a las filas de los demás hermanos que están en la iglesia local sirviendo al Señor. En la mañana que estábamos orando con todos los servidores, nadie de los que venimos aquí nos pagan. Y nadie, el pastor a las 6 de la mañana nos marca y nos dice: oye, ¿vas a llegar hoy? No. Eso no pasa. Es única y exclusivamente por amor al Señor y porque hay un deseo en cada uno de esos hermanos que viene por crecer en el Señor. Es un compromiso con el Señor de crecimiento. Tú que hoy no sirves, que no formas parte de la membresía de la iglesia local, ¿qué esperas para pagar el precio, para que eso sea una realidad en tu vida? ¿Qué esperas para continuar a estar anclado en una iglesia local y que la palabra de Dios crezca en tu vida? No puedes ser un simpatizante que solamente vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas. No. Plántate en una iglesia local, permanece ahí, el Señor te va a usar. Pero eso toma tiempo. Toma tiempo. Y por último, Juan Marcos, capítulo 12, versículo 25. Probablemente es el que menos se conoce, pero es fascinante estudiar la vida de este hombre con los pocos versículos que sabemos de Juan Marcos. Capítulo 12, versículo 25. Bernabé y Saulo
cumpliendo el servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por su nombre Marcos, que es el sobrino de Bernabé. Esa es la primera vez que sale en escena Juan Marcos, lo que nos deja entrever que Marcos probablemente pertenecía a la iglesia local de Antioquía. Tal es así que pasa el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Llegamos después al capítulo 15, el primer concilio de la iglesia de Jerusalén, y en el capítulo 15, versículo 36, encontramos la segunda aparición de Juan Marcos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar las iglesias, a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra de Dios, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Nota el desacuerdo que hubo en estos dos grandes amigos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, navegando a Chipre, y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No sabemos más de Bernabé. No hay más registro de Bernabé. Pero aquí hay dos personas, dos figuras importantes. Uno, tomando a este que para Pablo ya no era importante, que ya no figuraba para su labor misionera. Pablo ya no lo quería. No, se rajó. Este no sirve para el ministerio. Al primer problema, se bajó. Este no es digno de estar en el ministerio. Y Bernabé: no, sí, Pablo, dale chance otra vez. Y Pablo: no. Tal fue el desacuerdo que se separan estos dos grandes amigos. Pero la historia no termina ahí. Años después, muchos años después, para ser exactos, 23 años después, mira cómo lo nombra Colosenses capítulo 4, versículo 10. El apóstol Pablo no lo quiso. No pierdas de vista esto. Probablemente tú eres Juan Marcos. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Probablemente tú eres Marcos o Juan Marcos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino ¿de quién? De Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Ah, caray. ¿Cómo estuvo eso? ¿En qué momento pasó de no querer a Marcos a teniéndolo chambeando contigo, Pablo? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué crees? Pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que dice el versículo 11. Mira esto. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión. Son 5 nombres que nombra, valga la redundancia, Pablo. Son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y nota qué es lo que dice. Han sido un consuelo para mí. El apóstol Pablo estaba siendo consolado por el que desistió. Tal vez es el caso de alguno de ustedes. O probablemente va a ser tu caso después que desistas. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No sabemos qué pasó, pero algo pasó en la vida de Juan Marcos que Pablo dijo: este me es útil y es un consuelo para mi vida. Termino con 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11. La segunda y última mención de Juan Marcos. Capítulo 4, versículo 11, ya para ser arrestado, para ser sacrificado el apóstol Pablo, la tradición nos dice que le cortaron la cabeza. Capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele porque me es útil para el ministerio. En el año 44, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, Pablo dice: este no me sirve. Año 67 después de Cristo, 23 años después, no fue de la noche a la mañana, no, yo no sé qué pasó, pero 23 años después, Pablo dice: este me es útil y es un consuelo para mi vida. La palabra de Dios terminó haciendo su obra en Juan Marcos. ¿Te das cuenta? Perteneciendo a una iglesia local.
Termino con esta aplicación práctica, hermanos. ¿Has crecido en tu fidelidad a Dios anclado en la iglesia local? ¿Has crecido en tu fidelidad a Dios anclado en la iglesia local? Una última vez, ¿has crecido en tu fidelidad a Dios anclado en una iglesia local? ¿Estás siendo instrumento del Señor para que la palabra de Dios se crea en otras personas? ¿Estás siendo instrumento del Señor para que la palabra de Dios se crea en otras personas? ¿Has crecido en tu pasión y en tu amor por comunicar la palabra de Dios? ¿Has crecido en tu compromiso con tu iglesia local? Esta es una realidad que vemos de manera muy rápida en el libro de Hechos. Es fascinante estudiar el libro de Hechos, no solamente por los detalles que da, por los años, por las circunstancias que suceden en cada 4 personajes completamente diferentes. Diferentes cada uno de ellos. Y todos creciendo por la palabra de Dios. Todos, nadie de ellos fue el papas fritas. El único preponderante, lo único que importa en la vida de estos 4 hombres es la palabra de Dios. Es la única que importa de estos 4 hombres. Entre tú y yo lo único que importa es la palabra de Dios. Para tu crecimiento lo que necesitas es la palabra de Dios. Para amar más al Señor necesitas la palabra de Dios. Para amar más la iglesia local necesitas la palabra de Dios. Para amar a tu esposa necesitas la palabra de Dios. Para cada aspecto de tu vida necesitas la palabra de Dios. Para esperar el tiempo para tener un novio necesitas la palabra de Dios. Para saber con quién te vas a casar necesitas la palabra de Dios. Para todo momento necesitas la palabra de Dios. Para discernir tus pensamientos necesitas la palabra de Dios. Es la palabra de Dios creciendo una y otra vez en tu vida. No dejes de amar y perseguir la palabra de Dios. Esa es la pasión de todo hijo de Dios. La palabra de Dios. ¿Has crecido en ello? La palabra de Dios sigue creciendo en tu vida. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de ver un poco acerca de la fascinante historia de los primeros 30 años del establecimiento de la iglesia, Señor. Gracias porque hay muchos personajes que podemos ver ahí, desde un Pedro hasta un Pablo, Señor, pero un Nazón que nadie conoce, discípulo antiguo, lo menciona solamente así el texto. Pero cada uno de ellos, Señor, giraban en torno a un solo eje: tu palabra. Tu palabra, Señor. Solo tu palabra y nada más que tu palabra, Dios. Que se vuelva una realidad en la iglesia local. Oh Dios, gracias. Ayúdanos a mantenernos anclados, firmes, cimentados en la única organización que está dada por ti como columna y baluarte de la verdad. El único organismo que tú has determinado y designado como el baluarte, columna y baluarte de la verdad. Tu iglesia, Señor. La iglesia local a la que pertenecemos. Oh Dios, permite que tu palabra siga creciendo en nosotros. Permite, Señor, que podamos apreciarla más, amarla más, atesorarla más, Señor. Ayúdanos a tener pasión, hambre y deseo por abrir las Escrituras, sumergirnos en los océanos insondables y enriquecedores de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu ayuda para poder apreciarla más, para poder amar más tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.